Bueno, cuando quieran, ya estamos, ¿no? Este mapita de cómo se trabaja el liderazgo. En el segundo encuentro ya trabajamos más el tema de... Y hoy vamos a trabajar el tema de los medios de comunicación y redes, de cómo hacer comunicación, que es en general donde uno cae. Para pensar la comunicación de cualquier líder o lideresa, tenemos que conocer más o menos cómo razonan los medios, ¿no? ¿Qué les pasa a los medios? En esta mirada de que los medios son malos, ¿no? Que siempre actúan por una cuestión de interés político. Los medios son jugadores o jugadores políticos. Los medios necesitan de una audiencia que compran los medios, porque consideran que es una red que hace bullying, que es una red tremendamente maltratante. El modo de relacionarse es la crítica, y la crítica se supone que cuanto más inteligente, mejor. Para que tengan claro, digamos, red por red, cuáles son las reglas de juego, ¿no? Y lo que necesitamos es combinar las tres cosas, digamos. Los medios tradicionales, y la radio, la televisión y los diarios, la gacetilla de prensa, las redes y el territorio. Uno debería hacer es coordinar, fortalecer la bajada al territorio con lo que pongo en las redes, con la gacetilla que mando a los medios de comunicación, ¿sí? Las bajadas al territorio tienen que hablar de eso, mis redes tienen que hablar de eso, y la gacetilla que le mande a los medios tiene que hablar de eso. Si no fueran flechas para acertar en mi electorado, es decir, para acertar en los ciudadanos con los que me quiero comunicar, yo tengo que poder combinar estas tres flechas. Lo que le digo a los medios de comunicación, lo que posteo en las redes y lo que digo cuando bajo el territorio. La potencia de mi comunicación es mucho más fuerte. Argentina está entre los países de América Latina que más desconfiamos de los medios de comunicación. La sensación que tiene el día que los medios nos pegan, ¿no? Es que es el fin del mundo, que todo el mundo en la provincia está leyendo eso que salió al medio, que los argentinos estamos entre los países que más desconfiamos de lo que encontramos en los medios de comunicación. La radio y la televisión siguen siendo los medios preferidos, sobre todo para la gente que tiene primario y secundario completo, ¿sí? Por ahí los universitarios prefieren los diarios, prefieren las redes, pero la televisión y la radio todavía siguen teniendo una presencia muy fuerte. Cuando nos alejamos un poco de los centros urbanos, la radio sobre todo se hace más fuerte. Cuando nos alejamos de las ciudades más importantes, la radio despierta mucho más confianza que cualquier otro medio de comunicación. Estas son las audiencias hoy. Esto está pasando en todo el mundo. Occidente, este es un fenómeno que se está registrando en todos los países. En ese 20% yo tengo que comunicar más calidad que cantidad, porque el 80% restante vamos a estar todos interesados en cuestiones de espectáculos y en cuestiones de deportes, sobre todo de deportes. La mayoría de los ciudadanos ya no cree, está muy descreído de casi toda la información, de la que viene de la política y sobre todo la que viene de la pandemia, de descreimiento muy fuerte sobre la información que circula en estos días. Tiene que ver con esta especie de hartazgo que hay en Occidente con la política. Estamos en un momento de la vida política en Occidente donde conviven ciudadanos que se enojan con la política, que por momentos tienen un discurso medio antipolítico, pero que a la hora de ir a votar van y votan por políticos. Voto por el que me parece menos malo, pero lo voto. Cuando nosotros pensamos en hacer comunicación para nuestro líder o nuestra lideresa, tenemos que saber que en la cabeza de la gente están pasando estas tres cosas. Que dirigen este laboratorio vienen haciendo hace como 5 o 6 años investigaciones de estas en Argentina, cómo consumimos medios de comunicación los argentinos, ¿no? Este estudio de 50.000 piezas informativas mostraron esto que yo les decía, que las noticias, el 80% de lo que consumimos es espectáculo, deporte y el clima. Personalización de la política se llama. ¿Qué significa? Y sí, que las personas miran más al líder que al partido. Si el líder me comunica claramente lo que quiere, no me hace falta ir a mirar al partido que propone. Y lo primero que veo es la masacre que hubo en China, ¿no? El incendio devastador que hubo en Australia. Para cuando llego a las 3 de la tarde, mi capacidad de angustia ya está casi totalmente colapsada. Entonces, la verdad es que no tengo energía para enterarme de lo que proponen todos los partidos, ¿sí? Si el líder me cae bien, esto es una cosa inconsciente que hace el electorado, significa que lo que está proponiendo su partido también está bueno. Atajo
cognitivo. ¿Qué es el atajo? Conectar con el líder. Le creen primero al líder y después al partido. Que tenemos que saber que la figura de los líderes es muy importante. Los partidos tienen que pegarse a los líderes para poder crecer como partidos. En unas historias de Instagram a contar cómo usan las computadoras. ¿Entiende? Ahí hay una historia. Ahí le estamos dando un medio una historia que contar. Esta es una ayuda a memoria. La televisión y la radio tienen esta función, y es que acercan y acompañan. Porque la mayoría, saben que la mayoría de los que escuchan radio en nuestros países, lo escuchan para escuchar a otro como yo. La tele nos acompaña. En los últimos 10 años, la televisión está prendida en las casas para acompañarnos. La tele es muy importante porque fíjense que si estamos diciendo que la televisión acompaña y tenemos que comunicar un mensaje por la televisión, claramente tenemos que pensar en un mensaje empático, elocuente con palabras que te hacen sentir acompañado, no desamparado. O sea, si yo voy a construir información para la tele, voy a acompañar a mi funcionario a la tele, tengo que ayudarlo a entender que va a entrar a una casa por un dispositivo por el que las personas se sienten acompañadas. La televisión lidera el consumo de medios, 96% de audiencia tiene la televisión. Todas las casas tienen una televisión que tienen prendida. Entre montones de cosas que se le preguntaron a los periodistas, se le preguntaron si fueron víctimas de presiones. Vieron que uno piensa siempre, cuando piensa en los medios de comunicación, que el periodista escribe lo que quiere el dueño de los medios de comunicación. La realidad es que el periodista escribe lo que le resulta atractivo escribir. Quiere decir que el 60% de los periodistas, casi 70%, nunca tuvo una presión para escribir lo que escribe. La mayoría de los periodistas necesitan 2 laburos para sobrevivir. Tienen que hacer otros laburos y no tienen tiempo ni de formarse, ni de dedicarnos mucho tiempo para construir una noticia. Tenemos periodistas que no se pueden dedicar a tiempo completo a la comunicación, a ser periodistas, que además la mayoría de las veces no tienen una formación muy entrenada para los datos técnicos y que además tienen que escribir 7 notas por día. Cuando yo sé que del otro lado tengo ese periodista, entonces ahí puedo empezar a modificar la comunicación política, ¿no? Ahí puedo empezar a, en serio, entender el panorama y saber por dónde intervenir. Esta es una encuesta nacional. A redes sociales, primero que nada, a la televisión abierta. La televisión por cable está en tercero, la radio está en cuarto o tercero porque empata, pero lo importante de la radio es que la radio nunca cae. El público que escucha radio es un público que puede estar con el teléfono mirando Netflix en el teléfono, pero está escuchando la radio, ¿no? En el mundo digital, hasta hace 4 o 5 años, si no tenías un blog, no tenías nada, ¿no? Era la salvación era tener el blog. Bueno, el blog ya cayó, miren dónde está, ¿no? Facebook, miren qué interesante, 43% de los argentinos desconfiamos, pero no nos vamos. Twitter, 37% desconfiamos de Twitter, dejaría de usar el 25% y es el mismo porcentaje, solo el 13% se iría de Twitter. 30% desconfiamos de Google, solo el 14% lo dejaría de usar. Tenemos que seguir comunicando bien en las redes sociales. Se enoja con las redes, no confía del todo, pero no se va. Sigue usando las redes para conectarse con los demás. Pero yo puedo usar las redes, ahora se los voy a contar, para que el medio me preste atención. Y que nosotros le tenemos que dar casi escrito la gacetilla. Entonces, con una nota que nos hizo, que nosotros lo ayudamos a hacer, por ahí resolvió 4 notas, con lo cual nos da el periodista visibilidad a nosotros, ¿sí? Para que no tenga que gastar demasiado tiempo en nosotros. Hicimos una encuesta de para qué usaba la gente las redes. La gente usa las redes para chatear y conversar. Si nosotros usamos las redes, ahí vamos a ir a cada red en particular, en pantallazo rápido, ¿no? Si nosotros usamos las redes para chatear y conversar, lo importante, lo que tenemos que tener presente es que cada vez que hagamos un comunicado para las redes, estamos colándonos, ¿no? En una conversación ciudadana donde la gente en realidad quiere conversar con un otro, sobre todo a la noche,
y ver videos y fotos. Si no me queda otra, que tengo que comunicar sí o sí, por ejemplo, hoy la paridad, ¿no? Es una excelente noticia, hoy a la noche, pero claro que puedo hacer redes. Cuando es una buena noticia, me puedo colar, siendo la política, ¿no? Me puedo colar en las redes. Cuando hacemos redes, es como que entramos de puntillas. Cuando la política comunica en las redes a la noche, es como si se colara en un asado. Entonces, si te vas a colar, como ayuda a memoria, cólate llevando buenas noticias. Muchos de los errores de la comunicación política es que me meto en una red con las reglas de otro. Facebook construye comunidad. Esto es muy importante. Lo que las redes nos traen sin que nosotros sepamos, porque las redes mapean, todas las redes mapean, con eso las redes trazan un perfil y nos ofrecen grupos, amigos, publicidades, gente a la que le despertamos mínima confianza y simpatía. En Facebook, digamos, construye comunidad. Facebook, el que navega con más facilidad, es el lenguaje emocional. Es mayores de 35 lo usan un poco más. Ahora están volviendo más jóvenes, pero para mayores de 35 es la red perfecta, ¿sí? YouTube es un motor de búsqueda ya a esta altura. Permite combinar el lenguaje emocional con el lenguaje racional. Resiste los dos lenguajes, digamos, ¿no? El racional y el emocional. Por más que es muy desagradable en general, ¿no? Tiene la ventaja, como decíamos antes, que están todos los periodistas ahí. No hay filtro en Twitter, exactamente. El lenguaje de los próximos años es el meme. Política de San Luis vía memes. Por eso para mí, buena parte de la comunicación política de Twitter en el futuro pasa por los memes. Los usuarios interactúan en tiempo real. Esto pasa en otras redes también, pero pasa mucho más en Twitter. Si yo quiero saber qué están pensando los otros, los que no piensan como yo, los tengo que seguir. La modalidad es mucho más racional que emocional. De hecho, cuando uno comunica algo medio emocional en Twitter, queda como un desubicado, porque la lógica ahí es otra, es racional y agresiva. Bien. Bueno, y vamos a Instagram. Instagram es la cultura selfie. ¿Qué quiero decir con esto? Nos gusta mostrar en Instagram lo bien que nos va, esto es un poco como la regla de juego en Instagram, y nos gusta mirar lo bien que le va a los otros. Es decir, la historia no puede ser una historia guionada, en el sentido de que se note que es un spot de campaña, porque no es creíble. Tiene cierto grado de desprolijidad. La voz de los protagonistas es mucho más creíble en estas redes. Eso fortalece hoy por hoy. Es el líder que pone a hablar a los funcionarios sobre la política, no el líder que se la pasa todo el tiempo hablando él sobre la política. Pero el líder que pone a otros a hablar sobre cómo lo beneficia su política, ese líder que puede comunicar mejor. Instagram es la red para hacer hablar a la gente. Ya no podemos aprender del poder si no aprendemos de medios de comunicación y redes. O sea, hoy es importante saber las lógicas de cada red para potenciar más el mensaje de la política, ¿no? Así como el meme inteligente viaja rápido por Twitter, la historia en serio linda, contada en primera persona, viaja rápido por Instagram. Todo esto es para el mismo objetivo, que es legitimar cada vez más la política. Hay que comunicarle las cosas de la manera, digamos, más esperanzadora posible. La televisión, Facebook, Instagram y Snapchat es emoción pura. Racionalidad pura, Twitter y medios gráficos, diarios. ¿Sí? En el medio, compartiendo los dos lenguajes, nos quedan YouTube y la radio. El secreto de esto es ir con las reglas de juego de cada andarivel, adaptar el mensaje a cada andarivel. ¿Sí? Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y en la semana, el que quiere me contacta y seguimos charlando por ahí, por las redes. Bueno, un gustazo. Nos vemos la semana que viene.